Hoy vamos a hablar sobre cómo ayudarte para interpretar la percepción del mercado en los fundamentales. Ya varias veces hemos hablado un poco sobre este tema de los fundamentales, los anuncios fundamentales, sobre todo los macrofundamentales, importan aquí. Son noticias que de alguna manera el mercado pudiera empezar a quererse acomodar hacia un lado u otro en cuanto a lo que esperan que se anuncie en ese fundamental y eventualmente el precio va absorbiendo esta información y los operadores empiezan a poner posiciones. Y esta es la primera cosa que deberíamos de entender. No porque veas un gran movimiento a la hora de que se anuncie un fundamental, significa que sea lo único que se vaya a meter en el mercado en ese momento y que ese movimiento que viste es todo el dinero que entró por ese fundamental. Los fundamentales normalmente son más seguidos por los operadores institucionales, los grandes bancos, la gente que invierte de forma más pesada, tiene un poco más de inclinación a hacerlo a través de la información fundamental por múltiples razones. Una por tradición, ¿no? Es otra de las razones por las cuales los operadores institucionales utilizan el approach fundamental es porque tienen acceso a información de mejor calidad o más rápida que los operadores normales. Entonces pues utilizan esas pistas, ¿no? Que es lo que les da cierta ventaja para ir entrando en el mercado, y con esto compensan la gran desventaja que tienen ellos, que ellos, a diferencia de ti, no pueden decir, bueno, pues voy a abrir mi posición de venta de euros y se acabó, ¿no? Porque la cantidad que tienen que mover para que la posición les sea significativa y la rentabilidad que obtengan pues les sea significativa, pues son mucho más grandes, ¿no? Y entonces, cuando un operador institucional de repente quiere entrar de golpe y porrazo al mercado, genera normalmente movimientos tan fuertes que despiertan la atención de los demás y pueden inclusive pues nada más ir a especular en contra para alcanzar el nivel donde él estaría pues ya no dispuesto a mantenerse en el mercado y comerse el dinero de esta persona o de esta institución, ¿no? Entonces, normalmente los operadores institucionales lo que hacen es que van abriendo posiciones poco a poco, conforme van confirmando mediante el análisis fundamental la probabilidad o no de la postura que ellos piensan seguir. Dicho sea esto, entra entonces el momento de acercarnos al macrofundamental y en ese momento, conforme se va acercando a esto, deberíamos de ya tener una cantidad de información interesante para entender hacia dónde es probable que corra el mercado durante la noticia fundamental y más allá de esta noticia fundamental, es decir, cuál es la tendencia que va a quedar, ¿no? Es muy raro ver que en un fundamental se dé un reversal total de posiciones porque el que anuncia la información sorprendió a los operadores. Pasa en muy contadas ocasiones. Normalmente lo que sucede es que los operadores se van preparando, van abriendo posiciones y cuando confirman con el fundamental, pues a lo mejor le ponen un poco más allá la posición, meten algo más de dinero, pero prácticamente ya tenían buena parte de la postura hecha en el mercado pues, o colocada en el mercado. Conforme van acercándose los días, puedes empezar a ver cómo cuando hay algo que interesa al mercado, baja el volumen de operaciones por momentos, ¿no? En los días previos a este fundamental importante, y esto es una señal de que el mercado está atento y tiene incertidumbre, ¿no? Que ahí hay la combinación de esas dos cosas. Está atento y tiene incertidumbre de cuál va a ser el resultado. Y por el otro lado, tienes las primeras aproximaciones de cuál va a ser la idea que está siguiendo el mercado o cuál es la mecánica de razonamiento que está siguiendo el mercado con respecto al dato que se espera que se publique, como en este caso, por ejemplo, lo que tenemos más cerca es la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de la próxima semana, de los días 17 y 18. Vamos a tomar este como un ejemplo. El día de hoy me encuentro por acá una forma de interpretación interesante que hace Catilien sobre lo que es la Reserva Federal. Dice, ¿cuántas veces la Reserva Federal ha ajustado la política monetaria antes de las Navidades? Bueno, pues en los últimos 30 años ella se echó el clavado a los históricos y dice, en los últimos 30 años la Reserva Federal ha cambiado la política monetaria en 13 ocasiones. No es tan poco común que tomen una decisión de cambio de política monetaria prácticamente la mitad de las veces en los últimos 30 años. Sin embargo, de estas 13 ocasiones, para endurecer la política monetaria, para hacerla más restrictiva, solo ha sido en 4 ocasiones. Entonces aquí ya te pone otro parámetro, ¿no? Viendo lo que ha hecho en los últimos 30 años,
Solo 4 veces ha endurecido la política monetaria. Bueno, ya te suena que la Reserva Federal no es muy propensa a endurecer la política monetaria cerca de las Navidades. Y todavía va más a fondo y dice, en el año 86, 88, 2004 y 2005 fue cuando endurecieron la política monetaria. Pero dentro de estas 4 ocasiones, solamente en 1986 fue cuando la Reserva Federal inició una secuencia de endurecimiento de política monetaria. Las otras veces fue un seguimiento a algo que ya habían iniciado, es decir, habían iniciado meses atrás una fase de endurecimiento de política monetaria y tocaron, ¿no?, esos meses de diciembre, esas reuniones de diciembre, coincidieron con que, bueno, pues se siguió el ritmo o la marcha que ya se había emprendido antes, ¿no? Y creo que aquí hay un punto interesante. Entonces, de los últimos 30 años, solo 4 veces han endurecido la política monetaria y solo una vez lo que hizo la Reserva Federal fue iniciar en 1986 una secuencia de endurecimiento de política monetaria. Este es el análisis que hace Katy Lien y podrá tener muchas aristas, pero es el análisis que normalmente los operadores fundamentales van a tratar de hacer para tener un poco más de luz de qué es lo que va a pasar o no va a pasar en el mercado. ¿Qué es lo que me dice a mí este análisis? No me dice a mí que la Reserva Federal no vaya a, o no debiera decirme a mí este análisis, que la Reserva Federal, por lo tanto, no va a endurecer la política monetaria en este diciembre y se va a esperar más adelante, ¿no? Lo que me dice a mí es que el mercado está esperando que la Reserva Federal no endurezca la política monetaria. Y aquí yo creo que es donde está la información más importante para percibir, ¿no?, lo que está opinando el mercado. Las probabilidades de que haya un movimiento extraordinariamente fuerte van directamente correlacionadas con la posibilidad de que a más gente se le sorprenda con la decisión de política monetaria. Cuando tú lees comentarios de este tipo donde te dicen, mira, de los últimos 30 años prácticamente solo una vez empezaron a endurecer política monetaria, están diciendo que es algo que es muy raro que suceda, e independientemente de que esto sea así o no, y lo digo porque a mí no me convence mucho este tipo de análisis porque creo que falta el contexto de cuál era la situación en cada uno de estos años para ver si en una situación así coincide. Podría ser, por ejemplo, ¿no?, que en 1986, que endurecieron la política monetaria, hubiera un problema similar, aunque seguramente de menor escala, al que se tiene ahorita, y por eso se tomó la decisión de reducir la política monetaria en 1986, ¿no?, en ese diciembre de 1986. Es decir, el hecho de que no haya pasado mucho puede también significar que esta situación es tan poco común que por eso no se ha dado muchas veces la oportunidad de hacer eso. Pero sí me dice a mí este análisis que muy poca gente va a estar esperando que la Reserva Federal genere este movimiento. Por lo tanto, si llegara a hacer este movimiento la Reserva Federal, sí es de esperar que generaría una fuerte ola en los mercados financieros. Y a su vez, ¿cuál es la capacidad que tiene la Reserva Federal de, digamos, sortear en estos momentos fuertes olas del mercado? Ayuda a complementar el esquema que se tiene pensado, ¿no? Entonces, cuando vayamos a sentir lo que es la opinión del mercado, no solo nos guiemos por lo que pasa con el contexto, ¿no?, como pasa en muchas noticias, o sea, tienes el previo en tal dimensión y el esperado en tal dimensión, ¿no? Y nosotros de repente decimos, bueno, pues si el contexto del mercado le atina a la cifra que se va a publicar o que se publica finalmente, pues no habrá mucho movimiento, y si no, habrá mucho movimiento. Pero eso no es suficiente. Lo que tienes que saber es cuáles son las posibilidades o qué tan grande es la probabilidad o qué tanto hace falta para sorprender al mercado, ¿no? ¿Qué tan fácil es que se sorprenda el mercado en esta ocasión? Y ahí es donde tienes que tener en cuenta, si quieres utilizar este tipo de análisis para tomar tus decisiones o para complementar tus decisiones, tienes que tomar en cuenta todos los datos previos que se van sacando y que van ayudando a construir ese dato que estás esperando que se publique, y que eso lo contrastes con lo que estás viendo de reacción en el mercado y con las opiniones que están fluyendo en el mercado, sobre todo por los grandes operadores, para tener una idea más clara de puede haber o no puede haber un movimiento y qué tan fuerte puede ser este. Espero que esta charla te haya ayudado un poco más a abrir el panorama de qué tanto tienes que ver cuando quieres operar un análisis fundamental y no nada más a la comparación fría de cifras, que me parece a mí que es una forma pues bastante pobre de tratar de explotar los fundamentales. Dicho esto sea de paso, aprovecho esta conversación para
Recordarte que normalmente en los momentos de macro fundamentales es cuando menos líquido está el mercado y cuando más oportunidad tienen los brokers de encajarte el precio que a ellos se les antoje si tú se te ocurre abrir la puerta del riesgo en ese momento. Es decir, es cuando más slippage te pueden dar, cuando más abren los spreads, cuando más puedes tener una condición adversa en tu operativa. Ten mucho cuidado cuando decidas operar por fundamentales y en mi opinión lo ideal es estar ya dentro del mercado cuando surge el fundamental y no empezar a querer abrir una posición justamente en ese momento. El operador, digamos, más cauto, normalmente lo que hace es esperarse a que salga el fundamental para después tomar una decisión si es que no la tenía ya tomada previamente y a buena distancia en el momento del fundamental. Gracias por ver este video. Te recuerdo que puedes darle like si te gustó y suscribirte para que YouTube te recuerde de los próximos videos. Siéntate libre de compartir este video en tus redes sociales. Suscríbete a nuestro canal. Tenemos para ti cursos completos de análisis y operación de instrumentos financieros. Escúchanos en vivo desde las 3 de la mañana hasta la 1 de la tarde, hora de Nueva York, en www.forexhispana.com. Recuerda que todos los días de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana te espero en punto 9 con toda la información sobre los mercados financieros.